Buenos días, chicos y chicas. Pasamos a otro punto, el punto 2 del en el tema en el que estamos viendo los tipos de funciones. Vimos las polinómicas en el punto uno y ahora vamos a ver las funciones racionales. Las racionales, ya sabéis cuáles son. Las racionales son las que tienen x en el denominador, tienen polinomio en el numerador y en el denominador. Y esto, os he puesto aquí el formato en esto recuadrado, el formato que tienen ese tipo de funciones. Un polinomio dividido entre otro polinomio. Esas son las funciones racionales. Y con x siempre tiene que haber alguna x en el denominador, si no, no es racional. Ejemplo, he puesto este ejemplo, una función con 2x dividido entre x menos 7. Tenemos un polinomio arriba y otro polinomio abajo, por tanto es una función racional. ¿Qué características tienen este tipo de funciones? Pues fijaros, que como ya sabéis, el dominio de estas funciones va a ser todos los números reales menos los puntos donde el denominador vale 0. Donde el denominador vale 0. ¿Cuál será el dominio de esta función? Esta que he puesto aquí ejemplo. Pues el dominio va a ser cuando el denominador vale 0, cuando la x vale 7. Pues el dominio será todo r menos 7, ¿vale? Todos los números reales menos el 7, cuando el x vale 7. Vosotros lo ponéis dominio de f de x es igual a r menos 7, bien puesto. Esa es una de las características que tiene. Ahora fijaros, luego vamos a ver este ejemplo que he puesto por aquí en el que vamos a analizar todas las características de una función racional. Pero ahora vamos a ver, dentro de las funciones racionales hay un tipo muy característico que se llaman funciones de proporcionalidad inversa. Son racionales, pero tienen esta forma. Ponen f de x es un número, ponen k es un número dividido entre x. Y ya está. Esto siempre es un número, negativo, positivo, el que sea, pero dividido entre x. Cuando la dibujamos, su gráfica va a ser una hipérbola. Su dibujo va a ser una hipérbola, que va a tener, ahora lo vemos aquí, el tipo de dibujo que va a tener. Y he puesto estos ejemplos. Pues miraros, esto es una función de proporcionalidad inversa. Un número, el 2, dividido entre x. El menos 3 dividido entre x. ¿Son racionales? Sí, porque tienen x en el denominador. Aunque el polinomio del numerador de la parte de arriba sea un número, pero es de grado 0. Bueno, fijaros que una de sus características va a ser que el dominio de esas funciones van a ser todo r menos 0, porque ¿qué número va a ser siempre el que anule a este tipo de función? La x vale 0. Cuando la x vale 0, pues es cuando estamos dividiendo entre 0 en la fracción. Por eso siempre va a ser el dominio de estas funciones r menos 0. Fijaros que si k es positiva, o sea, si el número este es positivo, el dibujo que nos va a salir va a ser de esta forma. La hipérbola que nos va a salir va a tener esta forma. Ahora lo comprobamos con este. Y si k es negativo, como en este caso es menos 3, el dibujo que nos va a salir va a tener la hipérbola en esto, aquí y aquí, ¿vale? En estos dos lados. Siempre van a tener simetría impar, ¿vale? Van a tener simetría impar este tipo de funciones. Un truco para dibujarlas, fijaros, y que no tengáis que dar valor. Vosotros podéis coger vuestra tabla de valores y empezar a darle valores a la x y os van saliendo los de y. Pero fijaros que para dibujarla esto es un truquillo, se da en bachillerato, pero bueno, como es muy fácil lo enseño. El número 2, si contamos el número 2, lo primero que tenemos que fijarnos en el signo del número. Este es positivo, por tanto nos va a salir aquí y aquí, nos va a salir aquí y aquí la gráfica. Y como tenemos un número 2, tenemos que contar desde el centro dos cuadritos para arriba. ¿Veis? 1 y 2. Pues por ese punto va a ser la gráfica. Y desde el centro contamos dos cuadritos para la derecha. 1 y 2. Y por este punto va a pasar la gráfica. Y nos va a salir de esta forma. ¿Vale? Tienen una asíntota vertical y una horizontal. En 0 y en 0. Y por aquí exactamente igual. Contamos 1 y 2 para acá. Y ese punto va a pertenecer a la gráfica. 1 y 2 para acá. Y ese punto va a pertenecer también. Y nos sale nuestra hipérbola, ¿vale? Es el truquito. Dos cuadritos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a ver qué le pasaría a esta. Como en vez de tener un 2 tiene un 3 y encima es negativo, al ser un número negativo, en vez de salirnos aquí y aquí, nos van a salir aquí y aquí. Y como ahora en vez de tener dos cuadritos tenemos un número 2, tenemos 3, pues contamos en este lado, que es donde se va a dibujar, 1, 2, 3. ¿Los veis? Pues esos tres cuadritos, ese punto pertenece a la gráfica. 1, 2, 3. Ese punto pertenece a la gráfica. Esto es un truco para dibujarlo rápido. Y esa va a ser la función. Por aquí exactamente igual. 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Perdón, 3. Y por aquí va a pasar la gráfica. ¿De acuerdo? Estas serían las funciones de proporcionalidad inversa. Ese es el truco para dibujarla y tener en cuenta, si el número es negativo, nos sale por aquí y por aquí. Si el número es positivo, por aquí y por aquí. Y siempre simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿veis? Pues eso en cuanto a teoría. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de los ejercicios que voy a mandar. Por ejemplo, el 9 que nos dice, ¿es función racional? Esto es una función racional. Para que sea una función racional, tiene que tener x en el denominador, he dicho. Tiene que tener polinomio en x en el denominador. Pues, si para comprobar eso, tenemos que operar. Y ver que se nos queda en una fracción. Vamos a juntar eso en una fracción. Para ello, para sumar y restar estos tres, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, que va a ser x. Este se queda como está. X. Aquí, si hemos puesto una aquí abajo, arriba otra, x al cubo. Si aquí ponemos una x, nos queda 2x al cuadrado. Lo juntamos todo dentro de la misma fracción, al sumar y restar, y nos queda. Vamos a ponerlos por orden también, x al cubo. Voy a poner por orden de grado. Menos 2x cuadrado, más 3. ¿No ha quedado una fracción racional? Sí. Y no se puede simplificar, ¿vale? Como no se puede simplificar esa fracción y tiene x en el denominador, sí es una función racional. ¿Esta función será una función racional? Pues, ¿tiene x en el denominador? Ninguna. Ya podéis decir que no es función racional. De hecho, si la separáis, ponéis x al cuadrado partido 5, menos x partido 5, menos 1 partido 5. En realidad lo que tenemos es un polinomio sin x en el denominador. Es un polinomio normal y corriente, no es una función racional. No es función racional. Número 10. Halla el dominio de esa función. Hemos dicho que para hallar el dominio de una función racional van a ser el dominio todos los números reales menos los puntos donde se anula el denominador. Pues cogemos el denominador cuando eso vale 0. Cuando se anula, lo igualamos a 0 y resolvemos. X al cuadrado igual a menos 1. Bueno, despejamos punto y coma, x igual a la raíz de menos 1. Y resulta que la raíz de menos 1 no existe, ¿no? Entonces, eso nunca va a valer 0. El denominador nunca va a valer 0. De hecho, pensadlo. Para que se anule el denominador esto tendría que valer menos 1. Pero menos 1, si le damos el valor menos 1 a la x, menos 1 al cuadrado, ¿qué es? Menos 1 por menos 1, 1. Siempre se pone positivo con ese cuadrado. Al final, nunca va a restarle al 1 un menos 1. Por tanto, su dominio en este caso, no hay ningún punto que anule el denominador. Ponemos dominio de f va a ser igual a todo r. En este caso, todo r. No hay ningún punto que anule el denominador, porque la raíz de un número negativo no existe. El 11. Dominio. Nos piden que analicemos el dominio y el crecimiento de esta función. Es una función de proporcionalidad inversa. ¿Cuál va a ser el dominio? Aquí siempre es fácil, ¿vale? El dominio de una proporcionalidad inversa siempre es r menos 0. ¿Cuándo vale el denominador 0? Cuando la x vale 0. Dominio de f va a ser igual a r menos 0. Y el crecimiento o decrecimiento, pues ¿eso qué significa? Que nos tenemos que fijar en el número positivo, si es positivo o es negativo. Fijaros que si el número era positivo, ¿cómo sale la función? Para mirar el crecimiento y decrecimiento vamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿qué está haciendo esta función? Decreciente. De izquierda a derecha, ¿qué hace esta función? Decreciente. Si el número es positivo, decreciente. Si el número es negativo, fijaros, creciente, creciente. De izquierda a derecha siempre es creciente. Pues, ¿cómo es el crecimiento? 3 es positivo, por tanto, creciente. Perdón, decreciente. Es de este tipo, con el número positivo. Nos saldría esa gráfica. Otro, no he hecho ninguno exactamente del 12, pero he puesto un ejemplo para que veáis todas las características. En el que nos van a pedir, nos dan esta función, una función racional. Os he puesto también el dibujo de la función para que la comprendáis mejor y vamos a ver el dominio, el corte con el eje X, Y, simetría, etc. Pues primero, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser?
para calcular el dominio, lo que tenemos que hacer es ver cuándo el denominador vale 0. X al cuadrado menos 4, ¿cuándo vale eso 0? Pues despejamos y nos sale raíz cuadrada de 4, que el 4 pasa positivo, más menos 2. Ojo, tiene dos soluciones, la raíz cuadrada, más y menos 2. Dominio, ponemos, por ejemplo, sí, va a ser igual a todo R menos 2 y menos 2, ¿vale? Tiene dos puntos de discontinuidad. Además, en la gráfica, esta es la gráfica de la función, más o menos aproximadamente, en el punto menos 2, x igual a menos 2, y en el punto x igual a 2, fijaros lo que pasa, salen asíntotas, porque es donde se anula el denominador. Aquí no es continua, es discontinua, no están definidos esos puntos en la función. Ahora, corte con el eje X. ¿Cuándo corta el eje X? En la gráfica, aquí lo podríamos ver, pero bueno, eso se supone que no nos lo dan, eso es para que lo comprendáis mejor. Si nosotros tenemos esto, para ver el corte con el eje Y, lo que tenemos que hacer es, cuando tú cortas el eje Y, lo cortes por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cuánto vale la X? Siempre vale X igual a 0, ¿vale? Siempre que corta el eje Y, la X vale 0, por tanto, lo único que tienes que hacer es, recordad que f de X es lo mismo que poner Y en funciones. Y es igual a, sustituimos donde hay una X, ponemos 0, porque la X siempre va a valer 0 cuando cortemos el eje Y. Esto daría 0. Si hacéis esas cuentas sale Y es igual a 0. Por tanto, ¿qué punto será? Cuando la X vale 0, la Y vale 0. El punto va a ser el 0, 0. 0 de X, 0 de Y. ¿Cuándo corta el eje X? Pues al revés. Ahora, si corta el eje X por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por donde quiera que lo corte, ¿cuánto vale la Y de ese punto? Si cortamos por aquí, la Y siempre vale 0, ¿vale? Aunque sería el menos 3, 0, el menos 1, 0, el 0, 0, el 3, 0. Todos los puntos que corta el eje X van a valer la Y vale 0. Entonces lo que tenemos que hacer no es darle a la X 0, ahora le damos a la Y 0. Así, X cuadrado menos 4. Eso no es nada. Entonces, despejamos de aquí y esto nos pasarlo aquí multiplicando va a quedarse 0. 0 es igual a x cuadrado y la raíz cuadrada de 0 que es 0. Pues cuando la y vale 0, la x vale 0. El punto de corte con el eje X también es el mismo, evidentemente, ya lo sabíamos porque tenemos aquí el dibujo, pero os estoy diciendo cómo se haría si no tuviésemos el dibujo. 0, 0 y 0, 0, ese es el punto de corte con el eje Y y con el eje X, el origen. Luego comprobamos si tiene simetría, algún tipo de simetría. Eso lo hicimos en el tema anterior. Si tenía simetría par o impar, teníamos que analizarlo con el f de menos x. Si fuese... A ver, aquí es que no me va a caber. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Tenemos que analizar si esta es la función, para ver si es simétrica par, tenemos primero que calcular f de menos x. F de menos x consiste en donde hay una x ponemos menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 4. Y eso vale, menos x por menos x es x al cuadrado, menos 4. Resulta que f de x es igual a f de menos x. He tenido que cortar porque, o sea, sale simetría par al comprobarlo, porque hemos dicho que f de x es igual a f de menos x. Esto es igual a f de menos x, pero no me coincide con el dibujo que he hecho. Es que me he equivocado al representar esa gráfica, lo he hecho muy rápido y resulta que esto no es simetría par, no tiene ningún tipo de simetría. Este brazo sale por aquí y este brazo aparece por... Perdón, este está bien y este viene por aquí. La función realmente bien, si lo hubiera dibujado bien, sería así. Para el resto no nos afecta, ¿vale? Para el resto de puntos, solo nos afecta para este de la simetría.
Fijaros que la función tendría esta forma, entonces ahora sí es simétrica par respecto al origen, respecto al eje y. Por eso nos sale que es simétrica par. Si es simétrica par, pues impar no puede ser, y si tiene simetría, ya lo dejamos aquí. Y por último analizamos el signo de esta función. Para analizar el signo de esta función, si lo tomamos gráficamente, es muy fácil. De menos infinito a menos 2 es positiva, de menos 2 a 2 es negativa y de 2 a más infinito es positiva. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos esta gráfica aquí para verla, pues tenemos que fijarnos en los puntos donde es discontinua. Hemos dicho, el dominio se corta aquí y aquí, en el 2 y en el menos 2. Pero, bueno, sí, y esos son los puntos que tenemos que dividir, que es donde la función es discontinua y nos divide, nos puede hacer un cambio de función. Otros puntos que hay que analizar son los puntos de corte con el eje X o eje Y. Aquí vemos que no hay más, que no se pone esto por encima, pero imaginaros que esta función hubiera salido así, como antes dibujado. Entonces tendría un trozo por positivo y otro negativo. Por eso los puntos de corte con el eje X también son los que hay que analizar. Pues vamos a ver cómo es la función desde menos infinito a menos 2. Ese tramo cómo es. Luego vamos a ver cómo es de menos 2 a 0, que hemos dicho que aquí hay un punto de corte con el eje X, pues vamos a analizarlo. De 0 a 2 y de 2 a más infinito. Estos van a ser los trozos que hay que analizar. Sería esta parte y esta parte. 1, 2, 3, 4. Esos 4 intervalos. ¿Qué hacemos? Pues nosotros cogemos nuestra calculadora y le damos valores a la función, sustituimos valores de cada uno de los trozos. Por ejemplo, le vamos a dar el menos 3, x igual a menos 3. Pues cogemos la función y ponemos paréntesis menos 3 al cuadrado, que no, cuidado con los paréntesis. Otra vez, menos 3 al cuadrado, menos 4. Hacemos nuestras cuentas y nos sale 1,8. Sale positivo, ¿verdad? Pues este intervalo es positivo. Le ponemos que es positivo. Este intervalo, ¿cómo será? El menos 2. Pues vamos a coger, por ejemplo, el menos 1. Sustituimos en la función menos 1, y nos sale negativo. Este intervalo es negativo. Vamos comprobando que se corresponde con la gráfica que había. Ahora sí, esto es positivo, de menos infinito siempre está por encima, es positivo, por aquí es negativo. Si sustituimos ahora el 1 y el 1 de este intervalo, nos sale negativo. Evidentemente el 1 saldría aquí negativo. Y si sustituimos el 3, positivo ya, nos sale 1,8, nos sale positivo, como debe ser, y se corresponde con la función que habíamos dibujado. Ahora sí. Por último, vamos a ver este ejercicio, que es un poco de pensar, en el que nos dicen que tenemos esta función, es una función racional, pero no nos dan el polinomio que tenemos aquí debajo, nos dan coeficientes b y c, nos dicen que calculemos b y c, sabiendo que el dominio de la función, de esta función racional, va de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 4 y de 4 a más infinito. Pues esto os liaría un poquillo al principio, pero fijaros qué sencillo es. Al darnos el dominio nos están diciendo dónde están los puntos donde la función es discontinua. Nos están dando estos puntos. ¿Dónde la función es discontinua? En x igual a menos 2 y en x igual a 4. En esos puntos el denominador vale 0. Pues si el denominador vale 0 en esos puntos, significa que un polinomio de grado 2 lo podemos... Estos son como las raíces, las soluciones de la ecuación de segundo grado. Si nos están dando las soluciones de segundo grado, cuando el denominador va a valer 0, podemos coger en x más 2, porque cuando nosotros le demos menos 2 más 2 va a ser 0, y x menos 4, porque cuando nosotros le demos a la x 4, esto va a valer 0. Esto es como factorizar un polinomio de segundo grado. Ya tenemos sus dos factores,
porque nos los dan, que son los puntos donde es discontinua esa función, y ahora calculamos el polinomio de segundo grado completo, los coeficientes. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos x más 2 por x menos 4. Hacemos esta operación, x por x al cuadrado, 2 por x, x menos 4x, 2 por x más 2x, y 2 por menos 4, menos 8. Operamos x cuadrado menos 2x menos 8. Este va a ser el polinomio que hay ahí debajo. ¿Cuánto vale b? Menos 2. ¿Cuánto vale c? Menos 8. Esa sería la solución para calcularlo. Pues con eso ya sabéis hacer el resto de actividades. Hasta luego, chicos.